hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos traído aquí en esta mañana. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad, es parte de tu plan soberano. Tú tienes propósito con tu palabra en esta mañana. Cada uno recibirá la porción de ella que tú crees que le es conveniente a su corazón. Que el Espíritu Santo hable en esta mañana. Dame la salud, permíteme predicar todo el mensaje y que sea todo para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro del tema de la iglesia, de eclesiología, a mí me ha tocado el origen y fundamento de la iglesia. Inicié el domingo pasado. No voy a dar un repaso porque el miércoles se dio muy buen repaso. Yo lo escuché y a mí mismo me sirvió de repaso. Porque hay gente que cree que uno se recuerda de todo lo que dice. Y a veces yo tengo que oír predicaciones mías para recordar algunas cosas. Solo hay un hermano que me dice, yo recuerdo cuando en el año 2000, yo digo, él se recuerda de las predicaciones de todos los hermanos. El hermano Amos sí tiene buena memoria porque él toma apuntes y después que se acabe el culto vuelve y oye la predicación. Pero la memoria mía nunca ha sido tan buena y con la edad se ha puesto peor. Entonces, hermanos, origen y fundamento de la iglesia. En la mañana de hoy, si el Señor lo permite, vamos a ver la iglesia revelada en las Escrituras, pero también nacida en Pentecostés. La iglesia fue un misterio oculto en el consejo de Dios durante el Antiguo Testamento. Recuerden que la iglesia estaba en el corazón de Dios antes de Él comenzar a crear. La iglesia, ese misterio escondido en el Antiguo Testamento, fue plenamente revelado en el Nuevo Testamento. Los estudiosos de la Biblia dicen que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y que el Antiguo está explicado en el Nuevo. Y yo lo creo así. La iglesia no es el plan B de Dios, sino el diseño eterno de Dios para esta dispensación, para este tiempo. Y hermano, yo quiero en esta mañana que usted quede con esta frase que voy a decir, sea una de las frases que usted recuerde. La iglesia no es una continuación de Israel, sino una entidad nueva y distinta. Existe Israel, existe la iglesia. En la primera predicación nosotros vimos el diseño en el corazón de Dios. Hoy veremos la ejecución histórica, brevemente hermano, porque la historia de la iglesia ya tiene 21 siglos. Simplemente vamos a ver algunas cosas de su ejecución en la historia del nacimiento oficial de la iglesia bajo la autoridad de la palabra de Dios. Brevemente, la iglesia en el Antiguo Testamento. Nosotros estudiando la palabra de Dios conocemos algo que se llama tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo no es un individuo que uno no se sabe el nombre. Uno dice, mira ese tipo. Tipo, una de las definiciones es ejemplo, figura. Algo que se utiliza para anunciar algo que va a suceder en un futuro. Eso es tipo en el estudio de la palabra de Dios. Y está lo que conocemos como sombras. ¿Qué es una sombra? Es la figura de algo, pero no es el algo. Por ejemplo, aquí hay personas que llegan a un lugar y usted ve la sombra y dice, llegó fulano. Porque usted ve en la sombra la barriguita de fulano y dice, ese fulano que entró ahí. Pero es la sombra, no es fulano. Hay sombras que llegan primero que el dueño del cuerpo. Entonces, en la Biblia tenemos tipos, tenemos figuras, tenemos ejemplos, tenemos sombra. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 38, unas palabras de Esteban. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí se usa la palabra congregación, se usa la palabra eclesia o eclesía
para referirse a Israel. ¿Por qué? Porque era una palabra de uso común en el griego. ¿Qué era Israel? Un conjunto de personas que había sido llamada fuera de Egipto de parte de Dios, que las reunió, las congregó en el desierto, las llevó a la tierra prometida. Por eso con Israel se usa la palabra eclesía. Pero Israel como congregación y la iglesia del Nuevo Testamento, que es el cuerpo de Cristo, son dos cosas diferentes. Esa palabra se usa para referirse a Israel en el desierto, la congregación del pueblo físico de Dios. Y debemos distinguir algo con precisión. Por eso les dije ahorita que se quedaran con esa frase. Israel fue una nación teocrática bajo la ley. Tú dices, no, pero Israel existe. Sí, pero no es teocrática. Fue teocrática hasta que eligieron rey. Israel fue una nación que Dios la llamó, la sacó, la congregó fuera de Egipto y Él la gobernaba directamente hasta que esa nación quiso un rey y no quiso que Dios la siguiera gobernando. Pero era una nación con promesas terrenales y un templo físico. Hermanos, las promesas que Dios le hizo a Israel eran bendiciones materiales. Te voy a dar un lugar que produce leche y miel, voy a hacer de ti una nación grande, etc. Pero eran promesas de bendiciones materiales y el templo que se menciona en el Antiguo Testamento era un templo físico, hecho de materiales palpables, que usted podía tocarlo, podía sentir que estaban fríos o calientes. Sin embargo, la iglesia es un cuerpo espiritual compuesto por gente de todas las naciones bajo la gracia de Dios. Israel, un pueblo físico, una nación física, ubicada en un lugar geográfico fácilmente ubicable. La iglesia es un cuerpo espiritual compuesto por personas de todas las naciones que están bajo la gracia de Dios, sean judíos o no judíos. Israel es el tipo, una figura, una imagen de lo que más adelante sería la iglesia, que es la realidad. Eso es algo que la nación de Israel nunca entendió y no ha entendido. Cuando Dios la creó tenía y tiene un plan mucho más allá de lo que ellos entendieron. Israel es una figura de la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y ellos nunca han entendido eso, que Dios los creó para su gloria, para ser ejemplo a las naciones, pero había algo mucho más allá que lo simplemente físico. Ellos siempre se han quedado en lo físico, en lo material. Israel, el tipo, la figura, la imagen, la iglesia es la realidad celestial. Nosotros, hermanos, no creemos lo que se llama la teología del reemplazo. Dios aún tiene un plan futuro para Israel. Israel no sustituye a la iglesia como pueblo físico. La iglesia es espiritual. La iglesia está ubicada en todo el mundo. Ahora, dentro de ese tipo, de esa figura, ese ejemplo, esa imagen de la iglesia que es Israel, nosotros encontramos sombras que Dios usó para apuntar a la iglesia, a nosotros. Por ejemplo, nosotros encontramos en Israel el tabernáculo, un lugar físico. ¿Qué representaba el tabernáculo? A Dios habitando con el hombre. Hoy la iglesia local es el templo del Espíritu Santo, no un edificio, sino el pueblo redimido. Cada uno de nosotros es un tabernáculo de adoración a Dios. Cada uno de nosotros es habitación del Espíritu Santo. Y el conjunto forma el templo. A veces, y son cosas, realmente esto es un templo, porque la palabra templo significa casa. Esto físico es un templo, pero el verdadero templo es el que está dentro de este edificio.
La verdadera casa de Dios es la iglesia. La esposa, la creación de Adán y Eva apuntaba mucho más allá que simplemente dos personas. El matrimonio que Dios creó apunta más allá. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que dice, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, el matrimonio habla de la iglesia. La esposa, así como Eva fue formada del costado abierto de Adán mientras éste dormía, la iglesia nace del sacrificio de Cristo y de su costado herido en la cruz del Calvario. Eva no simplemente era Eva, en el plan de Dios, Eva apuntaba a la iglesia. Cada esposa dentro de un matrimonio cristiano es un ejemplo de la iglesia. Y cada esposo es un ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia. Así que el matrimonio de Blanca y mío, que no me hubieran dicho eso antes de yo casarme, para casarme con esa conciencia, nuestro matrimonio debe llevarse como Cristo se trata con la iglesia. Y ella debe tratarme a mí como la iglesia debe tratar a Cristo. Usted ve, el matrimonio no es tan simple como parece. Pero es bueno, es bueno. El arca de Noé. Nosotros hay un coro que dice, en el arca de Noé caben 1, caben 2, en el arca de Noé caben 3. El arca de Noé es un tipo de la seguridad eterna. ¿Quién es la verdadera arca? Es el Señor. El arca en el Antiguo Testamento habla de seguridad eterna. Una vez que el Espíritu nos sella en Cristo, estamos seguros, libres del juicio venidero. Cristo es nuestra arca. Nosotros en Cristo estamos seguros. Entonces, todas esas cosas, y miren hermanos, para que ustedes vean, a veces nosotros estudiamos la Biblia y leemos porque hay que salir de un compromiso. Hermanos, si usted lee las medidas del tabernáculo que se construyó físico en Israel, el tabernáculo era cuadrado. ¿Y usted sabe que la Nueva Jerusalén será cuadrada? Realmente el tabernáculo que se construyó podríamos verlo como un cubo. Cuando el Señor traiga la Nueva Jerusalén, por las medidas que da de la Nueva Jerusalén, será igual de largo, de ancho y de alto. El tabernáculo, la misma forma que tenía el tabernáculo en Israel, esa misma forma va a tener la Nueva Jerusalén, lo único que miles de veces más grande. El lugar santísimo simplemente era una sombra del lugar santísimo, el verdadero, que es la presencia de Dios. Así que todo lo que tenía que ver con Israel en el Antiguo Testamento era un anuncio de lo real que es la iglesia y la manifestación física y ya permanente en cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a habitar los creyentes. Nosotros ahora tenemos las promesas, pero todavía faltan promesas por cumplir. Como decía alguien, nosotros estamos en el ya somos salvados, pero el todavía físicamente no lo hemos recibido. Pero un día se va a manifestar físicamente. Ahora tenemos la iglesia en el Nuevo Testamento. Y parecería extraño lo que voy a decir, pero usted sabía que los 4 evangelios todavía eran el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios están ubicados de Cristo para acá, pero todavía cuando Cristo anduvo en su ministerio terrenal era el Antiguo Testamento. Pero como los 4 evangelios hablan de su vida, están ubicados en el Nuevo Testamento. Ahora, en los evangelios, la iglesia estaba en estado embrionario. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la iglesia todavía estaba en el estado de un feto. Cristo la estaba formando, la estaba capacitando. Cristo llamó a los 12, les dio la doctrina.
Y también les dijo que les daría las llaves del reino de los cielos. Y fíjese, en Juan 17, y yo tuve una predicación aquí sobre eso, en Juan 17 Cristo hizo una oración. ¿Usted sabe por quién estaba orando Cristo ahí? Por la iglesia. Usted sabe que cuando Cristo oró en Juan 17, a usted y a mí nos tenía en su corazón en ese momento. Usted y yo no existíamos, pero Él nos estaba viendo. Él pidió al Padre por nosotros, pero ahí la iglesia todavía estaba en formación, estaba en embrión, era un feto, o como algunos quieren decir hoy los LGBT, un cigoto. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El apóstol Pedro. No, ya eso lo vimos que no. Pero para más claro, porque hay gente que le gusta discutir, ¿qué dice primero a los Corintios 10, 1 al 4? Primero a los Corintios 10, 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? No es que Cristo era una piedra, es que esa piedra era una sombra de Cristo, que es la roca. Esa roca apuntaba a Cristo, que es el que nos sacia la sed espiritual. Entonces Cristo es la roca. Y les dije en el mensaje pasado, Él es el fundamento sobre el cual se echa la zapata. Él es el arquitecto, el constructor, es la zapata y el edificio es su cuerpo. Él es el todo. La iglesia descansa sobre Cristo. Y creemos eso porque lo dice la Biblia, que es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros creemos en solo Escritura, solo Biblia. Ahora, ¿cuál es la identidad de la iglesia local? ¿Qué dice Hechos 2, 41 a 47? Hechos 2, 41 a 47. Miren cómo era la vida de los primeros cristianos. Vuelvo y repito, la iglesia primitiva no era perfecta, porque estaba compuesta por gentes como usted y como yo. Pero la iglesia primitiva, bajo la dirección de los apóstoles, tenía un comportamiento y un estilo de vida del cual la mayoría de las iglesias locales hoy andan muy lejos. ¿Qué dice Hechos 2, 41 a 47, donde se tuvo la lectura? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, así es que se hace asamblea, iglesia, y tenían en común todas las cosas. Y dice el 45, que vendían sus propiedades, sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran imperfectos, pero hermano, ese egoísmo que hay ahora en medio del pueblo de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Usted ve, con alegría, sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el original dice los que iban siendo salvados. Ese es el origen de la iglesia. Una identidad. Como cristianos fundamentales, enfatizamos que la iglesia no es una jerarquía universal invisible o un sistema político, sino que se manifiesta en congregaciones locales, visibles
y autónomas. Nosotros no tenemos papa, nosotros no tenemos concilios, nosotros no tenemos asambleas y todas esas cosas que algunos tienen. Nosotros creemos que cada iglesia local es autónoma y se debe gobernar por el Espíritu Santo con la palabra de Dios, como dice la Biblia. Eso de los concilios, asambleas, eso se presta para muchísimas cosas. Entonces, hoy hay un pastor aquí, mañana lo trasladan. Nosotros podemos formar, ¿cómo diría? Una asociación, pero para compañerismo, para trabajar juntos en la obra del Señor. Pero nosotros creemos que el gobierno de cada iglesia es local y congregacional. No tenemos papa, no tenemos una jerarquía, un sistema político, castas dentro de la iglesia. Y creemos que una iglesia nuevo testamentaria, el verdadero cuerpo de Cristo, es un cuerpo que recibe la palabra de Dios como autoridad absoluta de la sana doctrina. Una verdadera iglesia cristiana tiene a la Biblia como su autoridad absoluta en todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Una verdadera iglesia bautista cristiana, el cuerpo de Cristo. Tengo bautista ahí hace 45 años en la cabeza. La verdadera iglesia de Cristo, que es el cuerpo, está compuesta por hombres y mujeres que se bautizan por inmersión como testimonio público de una membresía regenerada. Hermanos, no se puede jugar con el bautismo. La verdadera iglesia de Cristo, cada iglesia local que es parte de la iglesia universal, está compuesta por gente que se bautiza para identificarse como testimonio público. Yo soy cristiano, yo he creído en Cristo y yo soy parte de ese grupo que se congrega ahí. Así que el que dice que es cristiano y no quiere que lo bauticen, tiene un problema, está en desobediencia. Y hay que ver por qué. ¿Usted sabía que es que hay gente que cree que uno tiene más responsabilidad para con Dios después que se bautiza? No, desde que usted cree tiene un compromiso con Dios. El bautismo es un testimonio y una identificación. La verdadera iglesia de Cristo está compuesta por gente que persevera en la comunión. Que dice ahí que perseveraban en la comunión. Y hermanos, el asunto del partimiento del pan tiene dos componentes. Uno era que practicaban, bueno, eso está más adelante, pero uno de esos componentes es que comían juntos. Tenían lo que se llamaban ágape, actividades en las cuales comían juntos. Aquí nosotros hemos hecho eso algunos domingos, hemos comido juntos, hemos compartido juntos. No sé por qué hay gente que desde que le dan lo suyo, si es un plato higiénico, abre gas por ahí. Coma con sus hermanos. ¿O a usted le da vergüenza que lo vean comiendo? Así hay gente que en la conferencia se va lejos. Hermanos, coma con sus hermanos. Participe de la comunión unos con otros. Tenían una membresía activa y un compromiso mutuo. Tenían comunión. Miren, hermanos, se lo voy a ejemplificar con las manos. Eso no es comunión. Eso no es comunión. Eso es comunión. Y eso es lo que debe procurar la iglesia. Pero entonces hay algunos que van y otros no. Eso es comunión. Membresía activa, compromiso mutuo unos con otros. La verdadera iglesia cristiana, que es parte de la iglesia local, que es parte del cuerpo de Cristo, practica las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, que es un memorial de su muerte. El bautismo
Nosotros testificamos que hemos muerto y resucitado con Cristo, pero también es un testimonio público de yo soy cristiano, yo pertenezco a esa gente, a los que han creído en Cristo. Y la Santa Cena es un memorial, es un recuerdo de la muerte del Señor. No es la Semana Santa, es la Santa Cena. La Santa Cena. Entonces, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo, nuevo testamentaria, está fundada en Cristo, que es la roca, tiene una identidad como iglesia local, recibe la palabra de Dios como su autoridad absoluta, está compuesta de gente que ha sido bautizada por inmersión, no por aspersión, regándolo, rociándolo, perseveran en la comunión, tienen una membresía activa y un compromiso los unos con los otros, y practican las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Ahora, ¿en qué momento específicamente nació la iglesia? Hay una iglesia que dice que ella es la primera. Y los bautistas dicen, no, nosotros venimos desde tal día. No, realmente cada denominación tiene un principio. Los bautistas tienen su historia, nosotros tenemos un inicio cuando comenzó a llamarse la iglesia bautista. Los pentecostales tienen un inicio, cada iglesia, cada denominación comenzó en algún momento de la historia. Ahora, la iglesia como tal, el cuerpo espiritual de Cristo, la creación de Él, ¿cuándo comenzó? Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. ¿Qué dice Hechos 2, 1 al 4? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, inició el día que se celebraba la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pentecostés es un evento histórico e irrepetible. Hermanos, esa era una fiesta que se celebraba en Jerusalén y el Señor escogió ese día para que se manifestara su iglesia. Pero eso fue un evento en la historia de la iglesia, no algo para repetirlo y querer que a cada rato haya un Pentecostés. Eso fue un momento, un evento. Es el momento en el que el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en el cuerpo de Cristo. Él no se va y viene. Sucedió en Jerusalén, cumpliendo las promesas de Cristo a sus apóstoles, y se hizo con orden y con propósito. Por si acaso esas dos palabritas ahí. Primera a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo es que la iglesia al que cree en Cristo lo toma y lo sumerge, lo bautiza en un cuerpo, lo añade a un cuerpo que se llama la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando Él viene a una persona y lo hace partícipe de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es el acto por el cual el Espíritu une y sumerge a cada creyente en un solo cuerpo al momento de creer. ¿Qué dice allí? Que hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados. Es como que el Espíritu Santo nos mete en la iglesia. Eso es lo que significa. No es emocionalismo. Es una realidad posicional. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con emocionalismo ni sentimentalismo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo es que Él lo posiciona como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No buscamos lenguas o señales como prueba de salvación, sino el sello del Espíritu Santo. Hermano, cualquiera puede hablar en lengua. De hecho, aquí hay hermanos que hablan en lengua. Bueno, el hermano Julio César Sabino habla en lenguas. Por eso le decíamos el brave.
cuando era maestro de inglés, que ya no es el brave. Eso significa bravo. Hermanos, nosotros lo que debemos buscar es el sello del Espíritu Santo de que tú eres realmente miembro del cuerpo que es la iglesia. Tú puedes hacer muchísimas cosas y si no tienes el sello del Espíritu Santo no eres parte de la iglesia. Y esa es una nota de advertencia que quiero dejarles en esta mañana. Tú puedes estar en la lista de miembros locales. Hermanos, tú puedes estar en el listado. No, hermano, no, amigo. Amigo, tú puedes estar en el listado de miembros de esta iglesia local, pero si no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo y no eres parte de la iglesia de Dios. El Espíritu no te ha sumergido, no te ha bautizado en la iglesia. Y la salvación es requisito previo para la membresía en la iglesia. Para ser miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser una persona salvada, bautizada, sellada por el Espíritu Santo, que lo hace parte de la iglesia. Así que no te llenes la boca diciendo, yo soy miembro de esa iglesia. Di tú, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque tú puedes ser miembro en la lista de aquí. Si no eres salvo, tienes que arrepentirte y convertirte. ¿Usted sabía que los que se salvan no son los bautistas ni los pentecostales, son los cristianos? Pero yo espero que todo el que dice que es bautista sea cristiano. Y si todo el que dice que es pentecostal o bíblico sea cristiano. Pero no es así en los hechos. Ahora, hermanos, la iglesia tiene una misión. Cristo la creó con una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer dramas, números especiales, entretener a los hermanos. Este especial es para la honra de Dios y el deleite de los hermanos. Puede ser que los hermanos se deleiten y no le dé gloria a Dios. Ahora, si le da gloria a Dios, todos debemos sentirnos bien y gozosos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué dice Mateo 28, versículos 19 y 20? Y en Marcos 16, 15, pero vamos a leer solo Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra versión dice de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué mandó el Señor? A ir y hacer discípulos. La iglesia nace con una orden de marcha: hacer discípulos. No solo buscamos decisiones rápidas, profesiones de fe, sino un proceso de acompañamiento, enseñanza y crecimiento en santidad hasta llegar a la estatura de Cristo. Hoy hay gente que lo que está buscando es profesiones de fe, decisiones, y le dicen, haz tal oración y ya tú eres salvo. Y después lo traen aquí para que se presenten. Y me desentendí de él. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a esta congregación local, la clase de discipulado era con un librito mamey dirigiendo estudios bíblicos. Tenía lecciones, pero la más larga yo creo que solo tenía 3 páginas. Pero doctrinalmente, óigame, yo no he encontrado un libro tan chiquito con tanta doctrina. Pero ¿qué pasaba aquí cuando yo llegué a esta iglesia? Alguien te predicaba, tú hacías profesión de fe con esa persona y esa persona entonces te quería discipular con ese librito. Pero ¿qué ha ido pasando en el tiempo? Salimos a evangelizar, alguien hace profesión de fe y lo soltamos. Ya creyó, que vaya a la escuela dominical. Hermanos, el verdadero discipulado no es una clase. El verdadero discipulado no es que te den un libro que se llama 12 botellas de leche. El verdadero discipulado es toda la vida, inicia con el arrepentimiento. El evangelismo es parte del proceso de hacer discípulos. Es un proceso de acompañamiento que dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó
Constituyó a unos apóstoles, no se constituyeron ellos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿cuál de nosotros ya cumplió el versículo 13? ¿Cuál de nosotros ya ha llegado a tener la unidad, a tener una misma fe, el mismo conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuál de nosotros ya ha llegado a la perfección? ¿Cuál de nosotros ha llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. Entonces el discipulado debe continuar hasta que lleguemos todos ahí. ¿Y usted sabe cuándo vamos a cumplir ese versículo 13? Cuando el Señor venga por la iglesia. Así que mientras tanto debemos seguir discipulándonos. ¿Usted sabe que yo soy un discípulo? Yo aprendo aquí con las predicaciones. Yo aprendo con el devocional en mi casa. Yo aprendo leyendo libros de buenos autores de sana doctrina, porque yo tomo los libros como predicaciones escritas. Yo sigo aprendiendo. Y cada vez que leo, hay porciones, a veces yo estoy leyendo porciones de la Escritura y a mí me da una vergüenza con el Señor. Digo, guau, pero ¿y cuántas veces yo he leído ese versículo y sigo cayendo en lo mismo? Hermano, hasta que no lleguemos ahí, tenemos que seguir cumpliendo la misión de la iglesia, hacer discípulos. La iglesia debe ser santa y separada del error doctrinal y del sistema mundano para ser luz eficaz y tener poder para cumplir su misión. Esa es la misión de la iglesia. ¿Qué le dice el Señor en 1 de Pedro 1, 15 y 16? ¿Qué nos dice a ti y a mí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos manda. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ser santos como Dios es santo. ¿Usted ve cuál es el reto de la iglesia? Y lo que no contribuye a eso en la iglesia, hermano, eso hay que sacarlo. En la iglesia a veces, en el cuerpo de Cristo, se hacen cosas. Estaba mirando en la iglesia un culto donde todo el mundo tenía un fusil M16 o una ametralladora AK-47 al lado. Porque ese era un culto y en ese lugar todos están armados. Yo espero que no esté como un diputado de aquí del país que estaba armado con cuarto y bebido. ¿Tú sabes lo que es un culto donde cada uno va con su ametralladora, con su fusil, para la gloria de Dios? Hermano, este es el arma. Es que son inventos que se meten ¿en qué edifica eso, hermano? Hermanos, una conclusión de la predicación pasada y esta. La iglesia es el proyecto soberano del Padre, la propiedad comprada por la sangre de Cristo, del Hijo, y la morada santa del Espíritu Santo. Quiero llamarte a tres cosas en esta mañana. Un autoexamen. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo por la fe o solo un asistente a este edificio? No es lo mismo. No es lo mismo. La iglesia local no necesita espectadores, necesita soldados fieles. No abandones tu congregación, que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Algunos ven la iglesia como ven la casa de Alofoque. Hermano, esta no es la casa de Alofoque. La iglesia es casa del Espíritu Santo, el cuerpo espiritual de Cristo. Debes comprometerte con tu iglesia y específicamente con la iglesia local, que es la iglesia que te ministra, que te está discipulando.
un llamado a la santidad, como columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia. Nuestra vida debe reflejar la pureza de la doctrina que profesamos. Hermanos, no podemos profesar una doctrina con la boca y vivir otra. Debemos vivir lo que profesamos. Un llamado a un autoexamen, un compromiso con tu iglesia local y a vivir en santidad como individuos, porque la santidad de toda la iglesia es la suma de la santidad de cada miembro. Y hermanos, yo voy a hacer algo en esta mañana que nunca he hecho en un mensaje. Pero en esta mañana yo traje una oración, yo la voy a leer, Joel la va a proyectar en la pantalla. Es una oración final para concluir estos dos mensajes, una oración de compromiso. A mí no me gustan mucho las oraciones leídas, pero hermano, esta oración, si usted quiere, la hace. Yo la voy a subir al grupo de WhatsApp de la iglesia también. Dice: Padre celestial y Dios todopoderoso, me presento ante tu trono de gracia, reconociendo que no soy dueño de mi vida, pues he sido comprado por precio, la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Hoy confieso que la iglesia no es un club ni una institución humana, sino el cuerpo santo de Cristo y el baluarte de la verdad en este mundo caído. Señor, me comprometo hoy delante de ti a no ser mero espectador en las bancas, sino un miembro activo, fiel y sujeto a la autoridad de tu palabra. Te pido perdón por las veces que he descuidado mi membresía, por mi falta de celo en la evangelización y por permitir que las corrientes de este mundo manchen mi santidad. Ayúdame por tu Espíritu Santo a mantenerme separado del error, a defender la sana doctrina con amor, pero sin claudicar, y a servir en mi iglesia local con los dones que me has confiado. Señor, que mi congregación sea una luz encendida que proclame el Evangelio hasta que tú vengas. Me consagro a la misión de hacer discípulos y que sean bautizados y enseñados en todas las cosas que me has mandado. Que mi vida sea un sacrificio vivo y santo para que tú seas glorificado en tu iglesia ahora y por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.